El umbral de lo conocido. El qué pasaría si, como semilla del terror. El terror, en su esencia más pura, no reside en el monstruo que vemos, sino en la grieta que se abre en nuestra realidad, en el instante en que las leyes que rigen nuestro mundo se quiebran. Escribir una historia de terror es, ante todo, el arte de construir un puente frágil entre lo cotidiano y lo inconcebible. Y el arquitecto de ese puente, la herramienta fundamental que todo creador empuña, es una pregunta aparentemente simple, pero infinitamente profunda. ¿Qué pasaría si? Esta pregunta es la chispa primigenia, la semilla de la que brota toda la narrativa de miedo. No es una pregunta retórica, sino una exploración activa, un experimento mental que el autor realiza en los confines de su imaginación. El qué pasaría si actúa como un virus narrativo que infecta la normalidad. No se trata de crear un mundo completamente nuevo y aterrador desde cero, como podría ser la ciencia ficción más especulativa, sino de corromper el nuestro. He aquí algunos ejemplos del poder corrosivo de esta pregunta. ¿Qué pasaría si el dulce anciano de la casa de al lado no estuviera alimentando a las palomas, sino a algo que vive en sus paredes? Aquí, la corrupción afecta a la comunidad y la confianza en el vecino. ¿Qué pasaría si ese susurro que escuchas por la noche no es el viento, sino una respuesta? La corrupción invade la seguridad del hogar y la sanidad mental. ¿Qué pasaría si el ser más querido para ti fuera reemplazado lentamente por algo que lo imita a la perfección? La corrupción ataca el vínculo emocional más fuerte, el amor y la familia. El genio de H.P. Lovecraft no radicaba en describir tentáculos, sino en plantear un qué pasaría si, cósmico y existencial. ¿Qué pasaría si el universo es indiferente a nuestra existencia y estamos a merced de entidades tan antiguas que nuestra comprensión no es más que un grano de arena en la orilla del mar? De esta pregunta nace el horror cósmico, donde el terror no es la muerte, sino la insignificancia. Stephen King, maestro de lo cotidiano, construye sus mejores obras sobre esta base. It, eso, surge de ¿qué pasaría si el mal que se alimenta del miedo de los niños adoptara la forma de sus peores pesadillas? Carrie nace de ¿qué pasaría si una adolescente marginada desarrollara un poder terrible como respuesta a la opresión constante? King no inventa monstruos en el vacío, los hace brotar del suelo fértil de la América suburbana, de sus escuelas y sus familias disfuncionales. El proceso de escritura, entonces, se convierte en la meticulosa exploración de las consecuencias de esa pregunta inicial. El qué pasaría si es el diagnóstico de la enfermedad, la historia es el cuadro clínico. El autor debe responder con rigor. 1. ¿Cómo reaccionarían las personas reales? El terror se diluye si los personajes actúan como héroes de acción invencibles. La verdadera tensión nace de la vulnerabilidad, la incredulidad, el pánico y los errores humanos. El miedo del lector es un reflejo del miedo del personaje. 2. ¿Cuáles son las reglas? Incluso lo sobrenatural necesita un marco de referencia. Si el fantasma puede interactuar con el mundo físico, ¿hasta qué punto? Si el monstruo tiene una debilidad, ¿cuál es? Establecer reglas, y luego, quizás, romperlas en el clímax, da credibilidad a lo increíble y convierte la historia en un rompecabezas que el lector puede intentar resolver, aumentando su involucración. 3. ¿Dónde está el horror verdadero? A menudo, lo más aterrador no es el monstruo en sí, sino la pérdida. La pérdida de la cordura, de los seres queridos, de la seguridad, de la propia humanidad. ¿El qué pasaría si es el mecanismo que desencadena esa pérdida? Finalmente, la potencia de esta pregunta reside en su inherente interactividad con la psique del lector. Una buena historia de terror no le muestra su miedo al lector, le presta un espejo para que vea el suyo propio. ¿El qué pasaría si? Del autor se convierte en el ¿y si a mí me pasara? Del lector. Es esa semilla de duda la que se planta en la mente y continúa creciendo mucho después de que se cierra el libro. En conclusión, ¿el qué pasaría si? Es el latido del corazón de cualquier historia de terror. Es la llave que abre la puerta a lo desconocido y nos invita a asomarnos, con una mezcla de pavor y fascinación, al abismo. Porque el verdadero terror no es lo que yace en la oscuridad, sino la posibilidad, explorada, diseccionada y narrada con maestría, de que la oscuridad, en cualquier momento, pueda cruzar nuestro umbral.